Su señoría, con fundamento en el artículo 117, fracción decimoprimera y 399 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es labor de esta defensa comenzar con sus alegatos de clausura. Su señoría, derivado de una denuncia presentada por la menor de identidad resguardada con iniciales SMR el día 18 de marzo del año 2018, en donde señala como presunto responsable de un hecho que la ley señala como delito, fundamentado en el artículo 174 del Código Penal para la Ciudad de México. Esta teoría, esta defensa desde los momentos procesales anteriores en donde se inicia con sus alegatos de apertura, plantea una teoría del caso en donde señala que todos los hechos relatados, así como la evidencia así como la evidencia que ha presentado el órgano jurisdiccional competente, son completamente irracionales, inverosímiles para fundar y motivar los hechos señalados. Esta defensa comenzará a señalar los siguientes hechos. Primero, derivado de lo ya señalado el día 18 de marzo del año 2018 en el fraccionamiento Padierma sin número en la delegación de Xochimilco en un gimnasio, señala esta defensa lo primero. Derivado del estudio ginecológico que se realizó por parte de un médico legista del Ministerio Público, se señala lo siguiente. Que este Ministerio Público señaló que con fecha del 18 de marzo, aproximadamente entre las 18:30 horas a las 19, se realizó una exploración ginecológica a la menor de identidad resguardada. Este es nuestro principal argumento para que todo aquello que ha señalado esta defensa sea creíble y se busque en todo momento que se haga justicia, sus señorías. Primero, la víctima de identidad resguardada ha señalado desde el momento de su declaración lo siguiente. Señala la víctima que en los primeros hechos que ésta señala, nos dice lo siguiente. Ella, y cito, dice que en un momento de los hechos, el señor Juan la tomó con gran fuerza por las muñecas. Posteriormente a eso la jaló y la llevó hacia donde estaba el colchón, quedando ella boca arriba y acostada. Su señoría, esta defensa quiere señalar lo siguiente. La jurisprudencia señala que para que exista el delito de violación, según lo que deriva según el elemento material que deriva del artículo 174, debe de existir violencia tanto física como moral. Esta defensa señala también que la jurisprudencia en una tesis de número 167602 señala lo mismo y señala la necesidad de la evidencia que se requiere. La menor de identidad resguardada señala este acto en donde ésta fue tomada de las muñecas y lanzada contra el colchón, quedando ella boca arriba y acostada. Esta defensa se pregunta, ¿realmente fue tomada por la fuerza? En el examen ginecológico del médico legista que ya presentamos anteriormente y fue presentado desde el momento de la denuncia, señala que no existe evidencia de lesiones en ninguna parte más que en la rodilla. Y que en ningún momento más que esta lesión en la rodilla se presenta. Ella señala que fue tomada con gran fuerza de las muñecas y no hay evidencia de esto. Es poco creíble lo que nos está diciendo en esta parte, así como lo continuaremos viendo más adelante. Ella señala también que posteriormente, de forma muy brusca y violenta, el señor Juan se quitaba el cinturón, iba y perdón, disculpe, corrijo. Ella señalaba también que el señor Juan
intentaba menoscabar las posibilidades para ella de levantarse en el momento en que empezaban a realizarse el ilícito, señalando que con ambas manos empezó a abrir las piernas y disculpe, el señor Juan se encontraba encima de ella en todo momento. Esta defensa señala lo siguiente: derivado de lo descrito por la víctima, se señala que en todo momento se mantenía tratando de abrirle las piernas o sujetándola, pero hay discordancias en su dicho, ya que en ningún momento ella señala que intentó defenderse. Lo único que realmente puede llegarse a señalar es que ella se negaba con la voz, mas sin embargo en ningún momento ella intentó hacer algún acto de autodefensa con las manos, ya que señala que en algún momento la tomó por la cintura. En este momento se señala entonces, por lógica, que sus manos quedan libres, ya que señala que a pesar de que a pesar de que el señor Juan estaba encima de ella, en realidad estaba en su cintura, no sobre sus brazos. Y si el señor Juan que tiene un peso aproximado de unos 80 a 90 kilos, ya que incluso el médico legista ha señalado que es una persona de complexión robusta, es incongruente, disculpe, esto que nos dice que no le permitía moverse de ninguna forma, ya que derivado de este hecho y del anterior, no existe ningún tipo de evidencia que señale que existió algún tipo de violencia o uso de la fuerza sobre ella. También, continuando, la víctima señala que después de esto, con ambas manos se desabrochó el pantalón, el señor Juan, jalando el pantalón hacia abajo y quitándolo por completo a ella. Señala esto, señala que es de manera muy brusca y violenta. Con ambas manos desabrochó el pantalón y jalándole el pantalón hacia abajo y quitándoselo completamente, así mismo como su pantaleta, dejando a la voz completamente desnuda de la cintura hacia abajo. Su señoría, esta defensa se pregunta también: ¿cuál es la evidencia del daño que pudo haber causado esto? Se señala que fue de una manera muy brusca y violenta este acto en donde se le desabrochó el pantalón y se le jaló el pantalón hacia abajo, quitándoselo completamente y también las pantaletas, pero no existe ninguna evidencia en donde nos diga que el pantalón sufrió algún tipo de rasgadura o algún daño. Incluso la pantaleta tampoco señala que exista ningún tipo de rasgadura o daño, y señalado y derivado de lo señalado por parte de la menor, se dice entonces que es un tanto inverosímil, ya que no puede ser posible que no exista evidencia de algún tipo de rasgadura o daño en la ropa, ya que, según señala la víctima, se llevó a cabo de forma violenta y brusca. Después de esto, señala la víctima que después de dejarla completamente desnuda de la cintura para abajo, ella intentó en repetidas ocasiones, pero no logró quitarse de la parte superior al señor Juan. Esta la sujetaba de la cintura y le decía que si ella no hacía, tendría problemas. Perdón, corrijo, que si ella no lo hacía, tendría problemas, que su familia tendría problemas. Su señoría, primero que nada, se señala que la tenía sujetada de la cintura con gran fuerza. Como ya se ha señalado y como se continuará señalando en todo momento, derivado de lo que se dice en el examen del médico legista, es improcedente lo del daño físico, ya que este mismo señala que no existe una calificación de lesiones que pongan en peligro la vida o que sanen en menos de 15 días, ya que no existe ninguna evidencia de este daño, y señala que con gran fuerza una persona de la complexura del señor Juan eh, ha de pensar esta defensa que dejaría alguna evidencia, un daño, algún enrojecimiento, algún moretón derivado de todo lo anterior, mas sin embargo no existe ninguna evidencia de lo que señala la menor de identidad resguardada. Continúo. Bien. Continuando de esto, también señalamos
La jurisprudencia señala que la violencia moral, para que se lleve a cabo la violencia moral, que como elemento material y legal como elemento material del delito de violación, se debe llevar a cabo esta violencia debe de fundar miedo, terror o algún tipo de menoscabo, según señala en la jurisprudencia 2011-93-35 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Señala la menor de identidad resguardada que con, el señor Juan la amenazó diciéndole, si no lo haces, tu familia tendrá problemas. Su señoría, eh, la relación que existe con el señor, de la señorita, bueno, perdón, de la menor de identidad resguardada, con mi defendido, el señor Juan, señala que es una relación meramente laboral. La misma lo ha precisado desde su declaración, pero existen inconsistencias. Por ejemplo, en su declaración señaló que cuando fue a buscar trabajo no sabía si era el señor Juan o el señor o el señor Luis. Señalando que cuando hizo esta entrevista de trabajo señala a uno de los dos, pero no es preciso. Su señoría, si el señor Juan tuviera conocimiento de que ella tiene familia, ah, creo que habría un poco más de conocimiento, pero ahora, no existe ningún examen psicológico, no existe ningún examen psicológico que valide que la hoy demandante, perdón, corrijo, que la hoy víctima, que la hoy, que la hoy víctima eh, estuviera bajo el influjo de algún miedo que le impidiera continuar o que le impidiera defenderse de alguna forma. No se señala tampoco que exista en el examen del médico legista, ya que señala que ella continuaba trabajando, continuaba manteniéndose completamente tranquila y observaba el médico legista que ella era muy colaborativa para el examen, lo que a esta defensa le parece algo muy raro, ya que señalado en las horas en las que está llevándose a cabo la denuncia, pues es importante entender que eh, por las temporalidades es importante señalar que no se señala que ella tuviera algún trauma o algún tipo de daño psicológico causado de todos los hechos que se están señalando y se señalarán. Se denota entonces que la víctima no se encontraba en un estado de miedo, de intranquilidad o de ninguna otra situación en donde se configure este miedo fundado que se busca en el elemento material de la violencia moral. Continuamos. Ella señala también que a la altura de la cintura le abrió las piernas de manera muy violenta y introdujo su pene en la vagina de la inminente, realizando movimientos con fuerza de adentro hacia afuera durante un tiempo de 5 minutos, hasta que dicho sujeto sacó su pene de su vagina y le dijo, excítate al igual que yo para que sientas lo mismo. Bien, su señoría. Como ya se ha dicho, hay algo importante aquí. La jurisprudencia señala que el certificado médico ginecológico no es apto para acreditar el delito de violación como tal, más en una jurisprudencia de número de registro 203377. Esta señala que a menos de que la víctima sea virgen, no existe forma de acreditar como tal por medio de un simple examen ginecológico. Derivado de esto, a pesar de esto, en el mismo examen ginecológico se exhibe que no existe evidencia más que de un coito reciente. La víctima señala que fue violada con fuerza y con violencia. Este examen ginecológico nos ha señalado que no existe evidencia de ningún tipo de violencia. La única lesión
puede presentar es una horquilla lacerada en la rodilla. Pero es importante entender esto. La posición de la víctima en ese momento, como ella señala, continuaba siendo de espaldas y boca arriba. Esta defensa se pregunta, ¿cómo es posible que tenga un tipo de lesión que se señala como que podría ser un raspón o algo similar contra un piso? Primero que nada, se encontraba en una colchoneta. Estas colchonetas que se utilizan para aeróbics tienden a ser suaves para el contacto corporal, así como para evitar daños físicos en alguna parte del cuerpo durante el momento del ejercicio. También se señala que la víctima al contacto con la sangre, había contacto con la sangre. Esto señala que es un raspón, no una herida como la que podría dejar un apretón o incluso un rasguño. Es una laceración diferente a lo que podría ser un apretón o agarrarla con gran fuerza, como lo señala la misma víctima. Derivado de esto también dícese que el señor Juan introdujo su pene en la vagina de la menor con la identidad resguardada. También se señala que, que lo hizo por un lapso de 5 minutos. Después. Eh, Desde el principio, la menor de identidad resguardada no ha sido clara con las temporalidades. Existe este hecho verosímil en el cual no se tiene una clara concordancia con las temporalidades, pero eso lo continuaremos viendo más adelante. Después continúa la víctima y señala lo siguiente, que al pasar aproximadamente 5 minutos, perdón, reformulo. La víctima señala que ella intentaba continuando a levantarse y el señor volvió nuevamente, introdujo su pene en la vagina de la voz y comenzó de nuevo a realizar movimientos de adelante y hacia atrás. Y le decía, excítate, excítate. Después, al pasar aproximadamente 5 minutos, se levantó y comenzó a vestirse. Después la de la voz inmediatamente tocó su área vaginal y sintió algo mojado. La misma eh, refirió que al contacto con su área vaginal ella sentía mucho dolor y que sentía húmedo, y al observar su mano y su pantaleta se percató de que tenía sangrado. Después de esto llegó al lugar, empezaron a llegar al lugar diferentes personas, así como la madre de la víctima de identidad resguardada. Su señoría, bien. Continuando con esto, el examen del médico legista señala lo siguiente. El hecho que señala la víctima de identidad resguardada es el siguiente. Al tocar su área vaginal sintió humedad, así como pudo observar en su mano y en su pantaleta que existía sangrado. El médico legista que realizó el examen señala lo siguiente. Señala lo siguiente. Después de la exploración, se dio que existía un líquido hemático con tono que era que señalaba que este sangrado era por sangrado menstrual. Esto es lo que señalaba el médico legista en el examen ginecológico, que existía un flujo sanguíneo por el estado de menstruación en el que se encontraba. Y entonces ha de señalarse que la víctima de identidad resguardada, en este caso, intenta hacernos caer en el error a ustedes, tribunal,
que fue dañada físicamente por el señor Juan por medio de este coito que realizó, que supuestamente realizó. Pero ya se ha señalado que para que exista el delito de violación, como lo precisa en su elemento material, en el artículo 174 se necesita realmente que exista violencia física. Pero el médico legista mismo no señala que no existe ningún daño físico evidente más que la laceración en su rodilla. No existe evidencia de que el sangrado fuera por culpa del daño físico provocado por la penetración. Entonces, esta defensa señala que es inverosímil e inconsistente lo que señala la menor de identidad resguardada con respecto a el coito que señala que el señor Juan comenzó a tener en su contra. Esta defensa señala que existe algo más allá de lo que no podemos ver. Existe algo que no compete realmente, algo que no se está señalando aquí. Esta defensa cree realmente que la justicia del señor Juan debe de aplicarse justamente. El señor Juan es inocente. No existe evidencia alguna de que él mismo haya perpetrado este acto inmoral que señala a la víctima de identidad resguardada. Es importante, sus señorías, que tomen en consideración todos y cada uno de los elementos que esta defensa ha dado a conocer, tratando de razonar con ustedes y decirles lo importante que es que la justicia se cumpla. La menor de identidad resguardada no está siendo honesta con lo que ha narrado. ¿Por qué? Porque derivado de todo lo anteriormente señalado y derivado de la falta de evidencias, de exámenes psicológicos, de evidencia química sobre quién fue con la persona con la que tuvo el coito, ya que no existe evidencia de líquido seminal, bueno, nunca se presentó la evidencia de líquido seminal por parte por parte de mi defendido, el señor Juan. Es importante decir que es inconsistente y difícil de pensar en lo que es difícil de entender qué es lo que busca qué es lo que busca este órgano jurisdiccional y principalmente qué es lo que busca la menor de identidad resguardada menoscabando al señor Juan con estos señalando como lo responsable de este delito. También existe evidencia de que las personas que fueron llegando no se testificó de ninguna forma. Ninguna persona más que su madre la acompañó. Y creemos importante que para que exista violencia moral debe de ser alguien que esté atemorizado, con miedo, y no se en ningún momento se ha percatado esta defensa o no hay señales, no hay exámenes psicológicos que señalen este miedo fundado y motivado. Por todo lo anterior, sus señorías, le pedimos a este honorable tribunal que en su valoración eh, la tomen en cuenta todas las evidencias ya antes señaladas. Es importante saber y llegar a la completa y real fondo de los asuntos para impartir justicia de forma concreta. Pedimos que al señor Juan se le absuelva de esta demanda, de esta denuncia infundada sin ningún tipo de razón, solo con el hecho de menoscabar sus derechos. Es cuanto, su señoría.